esta tarde. Aleluya. Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. Eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuán grande es nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, lo más grande que a mí hoy me pueda pasar es sentirte en mi ser. Para mí hay con qué comparar. Gloria a Dios. Ese gozo especial que le das a mi ser.
quiere cambiar tu vida. Dale la oportunidad a Dios. Entrégale tu corazón. Mi amigo que estás aquí, que nos acompañas en esta noche. Oh, aquí está el que puede cambiar tu vida. El que puede cambiar tu corazón. El que puede transformar tu vida. Gloria a Dios. Soy principio, único y vivo Dios. El misterio divo gloria. Bonita nombre está, con bonita nombre está, el nombre de Jesús vive, con bonita nombre está, nada por comparar, con bonita nombre está, y un otro
Dele ese aplauso al Señor con libertad. Oh, Él está aquí en esta hora. Gloria a su nombre, aleluya. Grande es nuestro Dios. Y como lo decía al comienzo, ya Él lo tiene preparado. Él conoce tu vida y conoce mi vida. Y Él sabe qué nos hace falta. Él sabe dónde nos duele. Gloria al Señor Jesucristo. Así de pie, le invito a nuestro pastor, al hermano William, para que nos presente al predicador. Sí. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Nos sentimos contentos esta noche, ¿verdad que sí? Amén. Gloria a Dios, qué bendición. Qué bueno contar con todos ustedes, caballeros. ¿Hombres de qué? Hombres de verdad. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos todos a nuestro congreso. Qué bendición verles, tenerles. Y de seguro Dios nos va a bendecir de manera muy especial. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, le felicitamos. Salude a la persona que está a su lado. Felicítele, dígale bienvenido, hombre de verdad. Amén. Dígale bienvenido, hombre de verdad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, le damos la bienvenida a nuestro hermano Cristian Campuzano, a su esposa, la hermana Patricia también. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo les decimos a ellos? Gloria a Dios. ¿Qué queremos? Oiga. Gloria al Señor. Bienvenido, hermano Cristian. Nos alegra tenerle con nosotros, su esposa. Gracias por estar aquí con nosotros. La iglesia de Aruba, nos sentimos bendecidos con la presencia de ustedes y sabemos que Dios nos va a bendecir de manera muy especial. Amén. Vamos a orar que Dios nos bendiga y quedaremos con nuestro hermano Cristian. Él nos va a dar estas conferencias. Nuestro hermano Cristian hace parte de la directiva de la corporación de nuestra iglesia, pastor en la ciudad de Bogotá, en el lugar de San Carlos, allí en Bogotá, Colombia, la capital. A él le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar que Dios nos bendiga esta noche con su palabra. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias, Dios eterno, por poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, gozándonos en tu presencia, maravilloso Jesús. Yo te ruego, Dios, usa a nuestro hermano Cristian, Señor. Danos la palabra conforme a la necesidad nuestra en esta hora. Bendícenos, Dios eterno, Dios maravilloso. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, de tus hijos. Oh Dios mío, usa a nuestro hermano. Háblanos, Señor. Háblanos, Dios. Queremos llegar a ser esos hombres. Oh Dios, hombres como tú quieres. Hombres conforme al corazón de Dios. Hombres con una visión nueva, renovada. Hombres con un compromiso. Hombres con una pasión y entrega por tu obra, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. Aruba necesita ese tipo de hombres, Dios. Ayúdanos, aquí están, Señor. Bendícenos, Dios eterno. Danos a nosotros corazones sensibles para guardar y oír tu palabra. Danos sencillez para recibirla, humildad para aceptarla, disposición para obedecerla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Háblanos, Dios. En el nombre del Señor, amén y amén. Nuestro hermano Cristian con nosotros y que Dios nos hable esta noche. El Señor Jesús les bendiga a todos. Gloria a Dios. Qué alegría el Señor nos regala esta hermosa oportunidad de estar con ustedes, hermanos, de ver cómo el Señor prospera sobre todo el mundo. Amén. Desde antes el Padre va a declarar el Evangelio
contento de saludarlos a ustedes en esta hermosa iglesia. Saludo también, por supuesto, a nuestros misioneros, su familia, su amada esposa, sus hijos y a todos ustedes, hermanos. Me siento muy honrado de estar aquí. No merecen estas oportunidades tan hermosas, pero el Señor es bueno. Amén. Él tiene esa costumbre de darle a uno lo que uno no se merece. Amén. Entonces, vamos a estar estos días aquí. Y solo hecho de que me hayan tenido en cuenta para mí es un alto honor. Y el Señor sabe que quiero ser útil. Amén. Y por eso quiero que hablemos, que compartamos acerca de la palabra y que disfrutemos estos días que el Señor nos va a regalar aquí en su presencia. Y que algo de esto que se diga aquí en estos días usted le quede en su corazón y le sirva para siempre hasta que el Señor se revele. Así que vamos a meditar hoy en nombre del Señor y vamos a leer un versículo que está en la carta de Santiago, capítulo número 5. Y qué bendición ver esto, hermano. Esto, una obra misionera es glorioso. Porque digamos que estoy aterrado por todo, por esta propiedad que Dios le ha dado, por lo que están haciendo, por este templo tan hermoso que tienen. Señor, me da la oportunidad de grabar lugares en Colombia y aún por ahí fuera de Colombia, pero un templo con estas características. Hay obras que llevan 30, 40, 50 años y no lo tienen. Quiere decir que el Señor ha sido realmente bueno con nosotros. Cuando dicen amén a eso. Y ver un programa, hermano, en la hora misionera con solo caballeros, y esa cantidad de hermanos que hay, debe, hermano, de verdad, Dios ha prosperado este lugar. Y no hemos llegado a ningún techo. En Dios no hay límites. Así que Aruba seguirá creciendo para la gloria de Dios. Santiago 5, 17. Vamos a leer ese versículo. Todos a una sola voz. ¿Lo tienen? Digan amén. Leámoslo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Digamos gloria a Dios. Siéntense, por favor. Yo quiero subrayar que Elías era hombre. Eso es lo que quiero subrayar. Y el personaje de esta noche va a ser precisamente Elías. ¿Sí? Vamos a hablar de Elías. Porque Elías era ¿qué? Hombre. Nosotros, bueno, hermano, yo quiero decir que yo soy predicador del evangelio. Yo yo predico a Jesucristo, pero claro que un tema que he intentado organizar para estar con ustedes, y de todo eso que vamos a decir, pues yo espero que usted coloque ahí en la libreta algo, ¿cierto? O si usted no es de los de grabar, entonces es donde escribir, pues ponga cuidado. Pero lo que decía el hermano iniciando es verdad. Cuando uno escribe, sí, está bueno, pero vaya después que estén comiendo semana para a ver si se acuerda de lo que dijeron. Porque es mejor escribir. Sí, yo por ahí escucho algo y una vez es mejor porque uno le queda ahí para siempre. Lo primero que quiero decir, hermano, es que uno mira la Biblia y uno piensa que ahí hay superhéroes. Y uno ve unas personas que hicieron muchas cosas, pero Dios se encarga de recordarnos que eran humanos. Entonces yo quisiera que usted entendiera que ninguno de los que está en la Biblia era diferente a usted, ni a mí, eran igualitos. Y nosotros tenemos emociones, sensaciones que son normales. No sé si usted alguna mañana se ha levantado diciendo voy a montar mi empresa, voy a sacar adelante todo. Y bueno, y al otro día se levanta diciendo yo no sirvo para nada. Pero ¿eso nos pasa o no nos pasa? Claro. El soltero dice hoy le voy a pedir a la que me gusta que sea mi novia y hoy voy con todo, y cuando llega ya no es capaz de decirle nada. Porque eso no hace que no seamos hombres, todo lo contrario.
Somos hombres por eso. Nosotros no somos ni extraterrestres ni superhéroes. Entonces cuando usted ve en la Biblia que hubo uno que dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y que el río se abrió, pues uno dice, ¿qué tenía que tener? No, no tenía nada, era igual que usted. Que uno a veces se siente muy lejano de los personajes bíblicos y uno se siente que no se puede comparar con ellos. Pero el Señor dijo algo, que de los hijos nacidos de mujer no había otro más grande que quién. Y cuando el Señor dijo eso, ya había nacido David, ya había nacido Abraham, ya había nacido Elías, ya había nacido Job, ya había nacido José, ya había nacido Josué, ya había nacido Sansón, ya había nacido Jefté, ya había nacido Daniel. Y dijo, y de todos esos, el más grande es Juan. Pero para que usted se anime después dijo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, sea usted, cualquiera de estos, y me incluyo, es más grande que Juan. Entonces eso quiere decir que el Señor nos ve con buenos ojos, ¿sí o no? Sí, no nos sintamos menos. Que uno ve a David tumbando a Goliat y uno dice, ¿yo cuándo llegaré a ese nivel? Pero son hombres, hombres comunes y corrientes, y de eso se trata. Dios no llama superhéroes para hacer lo que Él quiere hacer. Dios llama gente común. Porque ahí es donde Dios muestra su gloria, usando gente como usted y como yo. ¿Cree usted que Dios quiere usarlo? De todo corazón lo cree esta noche. Entonces, era un hombre. Pero quiero que miremos algunas características de este hombre que pronto pueden ser útiles para nosotros hoy. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vaya apuntando si quiere alguna que otra, bueno. Un hombre de verdad vive en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 17, el verso 1, que dice así. ¿Quién me lo lee? Hasta ahí. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vivir en la presencia de Dios no es venir a los cultos solamente, eso es parte de la vida cristiana. Pero el hombre de verdad sabe que las 24 horas de su vida las vive en la presencia del Señor. Nosotros no podemos escoger. Decir, no, pues yo de 7 a 5 vivo en el mundo y de 5 a 7 de la mañana vivo en Dios. No, el hombre de verdad, por eso es de verdad, porque sí, es frágil y lo que quiera, pero él vive en la presencia de Dios. Y puede decir, el Dios en cuya presencia estoy. Porque hermano, tener una Biblia, ponerte una corbata, no te hace un verdadero hijo de Dios. Nosotros nos la ponemos porque nosotros entendemos en nuestro contexto que esto es lo mejor. Pero hay muchos que se creen hijos de Dios por la pinta y están lejos de serlo. ¿Verdad? Qué lindo que nosotros, hermanos, más allá de que sí, yo siempre creo que para Dios lo mejor, pero que usted pueda estar tranquilo que cuando no está en la iglesia, cuando el pastor no está, usted sigue viviendo en la presencia de Dios. Porque eso nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Porque cuando llegue la tentación, porque la tentación llega, usted no va a decir, uy, pero es que no puedo porque en el supermercado al frente trabaja una hermana en la iglesia y donde me pille, me avienta. Eso lo dice una persona que no es consciente de que vive en la presencia de Dios. Pero el que vive en la presencia de Dios dice lo que dijo José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí el problema no es que nos pillen, porque Dios siempre se da cuenta de todo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estado, allí tú estás. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, las tinieblas me cubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, Señor. ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? Entonces, cuando uno vive en la presencia de Dios,
Uno agrada a Dios porque uno sabe que Él está ahí con uno todo el tiempo. Entonces, si usted quiere ser un hombre de verdad, el primer principio es que usted aprenda a vivir en la presencia de Dios. Aquí en la iglesia, allá en su casa, en su trabajo, en su estudio, cuando esté llevando sus relaciones familiares, sus relaciones sentimentales, sus relaciones laborales. Usted vive en la presencia de Dios cuando hace un negocio. Usted vive en la presencia de Dios cuando hace una inversión. Usted vive en la presencia de Dios cuando paga un impuesto. Usted vive en la presencia de Dios. Y eso le facilita a uno la vida. Porque ya uno no tiene problema con hacer o con no hacer. No, yo quiero agradar a Dios con todo lo que hago. Y un aplauso para el Señor Jesús. Ahora, un hombre de verdad debe ser un hombre de fe. Entonces ahí vamos teniendo unos puntitos que espero que Adán ya les sirva. Es un hombre de verdad en la presencia del Señor. Y un hombre de verdad debe ser un hombre de fe. Porque mire lo que sigue diciendo. Pero usted no puede tener fe si usted no vive en la presencia de Dios. ¿Me ha entendido, mi hermano querido? Hay que vivir en la presencia de Dios para tener fe, pero en la presencia de Dios uno conoce a Dios. Uno puede conocerlo si vive lejos de Él. Pero ¿qué fe? Porque Él dijo esto. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermano querido, ¿quién de los que están aquí debe cerrar el cielo? Por su palabra. Él no dijo por la palabra de Dios, Él dijo por la mía. No habrá lluvia, hermano. ¿Quién se atreve a cerrar el cielo? ¿Alguien? No, yo tampoco. Tranquilo que yo tampoco. Porque es que eso no es fácil. El problema es que nosotros hablamos mucho de fe, pero no creemos. Yo estaba leyendo un libro en estos días que decía que los cristianos de hoy se saben la Biblia, pero no la creen. Y esto no es para memorizarlo. En paz me acostaré así mismo, mire, porque solo tú Jehová me vas a vivir confiado. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, por los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y los rostros jamás fueron avergonzados. Cercano está Jehová a todos los que invocan y salvan los contritos de espíritu. Eso no sirve si yo no lo creo. Entonces, más que aprenderse en memoria, claro, y cuando uno está niño, uno competía, porque hacían eso en mi tiempo, al que diga más versículos, y claro, yo quería competir para decirlo. Pero la vida le va enseñando a uno que no se trata de saber, sino de creer la palabra. Bienaventurados los que saben o los que creen, no, los que creen. Entonces, hermano, hay que aprender a creer. Y un hombre de verdad necesita ser un hombre de fe. Pero ponga esa fe en acción, porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta en sí misma, no hay nada. Pero entonces él dijo, a partir de ahora el cielo se cierra. ¿Y qué pasó? Se cerró. Hermano, se cerró el cielo. Nosotros, yo leo la Biblia y la Biblia me sigue impresionando, porque de verdad el cielo se cerró. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Alguna vez leí una anécdota que decía que una vez no llovía y no llovía y no llovía, y el pastor le dijo a los hermanos que se iban a poner una cita por allá en un parque. ¿Para qué? Para orar para que lloviese. Sí se la sabe, ¿cierto? Es sencilla, pero es muy bonita. Y entonces, a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar en el parque porque vamos a orar para que Dios envíe el agua. Y a las 3 de la tarde empezaron todos a ir. Pero solo un niño llevó el paraguas. La sombrilla, no sé aquí cómo le digan a eso. Sí, sí le dicen así. Bueno. Quiere decir que todos iban a orar para que lloviera, pero solo el niño dijo, yo llevo el paraguas porque va a llover. Oiga, tremendo, ¿cierto? Eso quiere decir, hermano, que con Dios es de verdad. Que usted tiene un Dios que todavía hoy es capaz de hacer un milagro. Si usted en esta noche le cree a la palabra del Señor, porque la palabra es del que la cree. Entonces, hermano, moraleja de la historia, lleve el paraguas si va a orar para que llueva. ¿Sí? Sí, claro, hay que creerle. Hay que, ¿cómo no creer en este Dios que nos ha demostrado una y mil veces que Él es capaz de todo?
y usted crea que Dios hace las cosas, si usted vive en la presencia del Señor, usted es un hombre de fe, pues créale a Dios que Dios va a orar. Pero si nosotros estamos con un ojo orando para que Dios haga y con el otro mirando porque no ha hecho, ahí estamos graves. Entonces es un hombre que vive en la presencia de Dios, un hombre de verdad, es un hombre de fe. Tercero, o bueno, los punticos que íbamos colocando, un hombre de verdad sabe escuchar a Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado aquí? ¿Usted cree que Dios habla? ¿Cómo habla Dios? Dios habla por su palabra, a través de sus siervos. Pero Dios también es capaz de hablarle a usted, crea. No se haga películas usted. Tiene usted que estar seguro que Dios es el que le está hablando. Pero hay que aprender a escuchar. Hermano, hablando de escuchar, escuchar es muy importante. Y le voy a decir algo que Dios me enseñó en estos días. A veces es muy fácil que usted escuche al pastor. ¿Cuánto escuchan al pastor? ¿Por qué lo escuchan? ¿Por qué? Eso, es un líder que Dios ha puesto. Entonces, aunque todos somos iguales, a él Dios le dio una jerarquía distinta a la nuestra, ¿sí o no? Entonces, hágale caso. Y así nos dé rabia o mal genio, si él dice algo, toca hacerlo. ¿Qué hacemos? Es el pastor. Entonces toca obedecer. Entonces a veces es fácil obedecer así. O es como en el trabajo, escuchar al jefe. Hay gente buena gente, hay gente que uno quisiera pegarle una mano. Pero hay que escucharlo, si es una orden, ¿sí o no? No toca copiarlo. Entonces a veces el hombre es muy dado a escuchar a sus pares, a los que están iguales o a los que están arriba de él. Pero a veces no escuchamos a los que están abajo. Entonces el creyente que lleva 20 años dice, a mí no me venga a decir nada que usted lleva 2 años de bautizado. ¿Y por qué no te puede decir nada? Porque a veces se nos olvida que lo que más necesitamos para escuchar no son los oídos, sino la humildad. Una persona humilde sabe escuchar. Claro, y hay cosas que de entrada no pegan bien y uno las escucha y le da como mal genio, pero uno a veces dice, oiga, pero de esto que me están diciendo algo me puede ser provechoso. Entonces, hermano, hay que aprender a escuchar. Y a veces, escúcheme lo que le voy a decir y no se le olvide, a veces Dios te manda a decir lo que te tiene que decir con la persona que tú menos esperas. A veces usted le está pidiendo al Señor una respuesta y llega la ancianita que usted ni voltea a mirar y le dice, oiga hermano, yo creo que Dios le quiere decir esto. Y dice, esta viejita, que va a saber nada. Escúchela porque puede ser el instrumento que Dios está usando. Mire, Naamán era un general de un ejército. Los que han visto cómo es la vida militar saben que un general no es cualquier cosa. No sé cómo sea aquí, pero en Colombia, hermano, los oficiales, subteniente, teniente, capitán, ¿cierto? ¿Qué sigue? Mayor, teniente coronel, coronel, brigadier general. Bueno, es que en Colombia y no es fácil llegar allá. Este no era un teniente coronel, no era un subteniente, era un general del ejército. Y un general se acostumbra a hablar por lo alto con todo el mundo. No hace fila en los bancos, no hace fila en los restaurantes, ¿verdad? Se puede pasar los semáforos en rojo, se sube a los andenes. Porque es el general y él está por encima del bien y del mal y hacen lo que se les da la gana, se meten en contravía, porque ellos están acostumbrados a manejar una vida por las esferas altas. Pero el Señor dijo, a este le voy a enseñar a ser humilde. Entonces le mandó una lepra. Porque usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que cuando el Señor nos ve muy alzados, pues nos ajuicia. Si el Señor ve que alguien se infla mucho, pues le mete una aguja así y se nos pasa la bobada. Y Naamán estaba así. Hermano, ¿usted cree que Naamán, no sé cómo se llama aquí, medicina prepagada? ¿Sí hay aquí?
que es el plan mejor de salud, el que lo pagan los que tienen plata. ¿Usted cree que Naamán no tenía eso? Claro que él tenía medicina prepagada. Y seguro que lo primero que él hizo cuando supo que tenía lepra fue ir a esos médicos, al mejor médico de Siria, pero no le ayudó para nada. Y su enfermedad no se corregía. Dios usó escúcheme hermano, Dios usó 3 personas que estaban por debajo del nivel de Naamán para que Naamán fuera sano y para que aprendiera a ser humilde. 3. La primera fue la esclava. ¿Qué contacto puede tener la esclava con el general? Nada. Pero Dios dijo, me va a escuchar esta esclava. Si quiere sanarse, me la escucha. Y ella dijo a la mujer, ¿no? Si rogase mi Señor al profeta Eliseo, ay, allá sí hay Dios, él sería sano. Pero él que iba a escuchar, yo creo que ya le había intentado hablar y le ha dicho, no, usted cállese que usted no sabe, pero le tocó escucharla. Y por escucharla fue que se fue. Y escúcheme, él no entendió, porque ella lo mandó ¿para dónde? ¿Para dónde lo mandó? Para donde el profeta. ¿Y él para dónde se fue? Para donde el rey. Porque él insistía en manejar todo por las altas esferas. Dios no, cual profeta, yo me voy para donde el rey. Y cogió unas cartas y las mandó, recuerda, y decía, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanen de la lepra. Y llega el pobre rey y lee eso. Dice, no, me quiere buscar ocasión para hacerme una guerra. Pero Eliseo se enteró y dijo, dígale que venga aquí. Que venga para que sepa que aquí hay profeta de Dios. Venga, mándemelo para acá. Que vaya que Eliseo lo va a atender. Y se va el hombre con su caravana, con su ambulancia, con todo, con sus sirenas. Llega allá, se parquea, se bajan los soldados, él se baja de todo. Y el segundo que Dios utilizó fue un siervo de Eliseo. 0 y van 2, que Dios le dice, no es por las altas, aprende a mirar para abajo. Y cuando llega allá y él dice, listo, él pensaba, ¿no? Él dijo, yo pienso que va a salir Eliseo y me va a poner la mano y va a invocar a su Dios, porque a veces uno piensa, pero hermanos amados, esto no es como yo piense, esto es como Dios quiere. Es que yo no necesito decirle a Dios, Dios es por acá. A veces nosotros dice que queremos decirle al Señor por dónde. Y lo único que Dios quiere es que nosotros le hagamos caso. Entonces Eliseo ni lo atiende y le manda 0 y van 2, un siervo. Naamán, Eliseo está ocupado. Vaya y váyase a Jordán y que ya. Hasta luego. Hermano, eso le dio orgullo a él. Él estaba acostumbrado arriba. Pero Dios dijo, si no aprende a ser humilde, te mata la lepra. Y hay gente que si no aprende a ser humilde, el orgullo la va a terminar matando. Le va a terminar haciendo que pierda su hogar, su ministerio, sus sueños, sus anhelos, porque el orgullo mata. Y entonces él dijo, no, tienen hambre, me devuelvo. Habana y Farfar son ríos mejores, me va a meter en este cochinal del Jordán, ¿no? ¿Qué les pasa? Y 0 y van 3. Un soldado de él le dice, permiso, sigo, mi general. ¿Puedo hablar? ¿Qué quiere? No, pues que es. Yo estaba pensando que si Eliseo le hubiese pedido algo más difícil, usted lo habría hecho. ¿Por qué no va y se baña así rápido y miramos qué pasa? Y el hombre pensó y dijo, oiga, yo llevo tanto tiempo con esta lepra, ¿qué me cuesta obedecer? Y escuchó. Le tocó escuchar a la esclava, al siervo de Eliseo y al soldado. 3 que no estaban en su nivel. Pero los escuchó, fue, se metió al Jordán. Oiga, el Señor hace milagros grandes, vea. Con ese solo milagro se metió 7 veces porque es completo que se obedece. Y cuando salió su carne era como la piel y su piel era como la piel de un bebé, ¿se acuerda? Y eso hizo que el hombre, primero, se volviera humilde. Segundo, fue sano. Y tercero, cambió de Dios. Qué belleza, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, hermano, este venía y escuche el cambio que Dios hace, porque yo soy de los que insiste que un verdadero milagro le cambia a uno la vida. Porque él vino fue por quitarse esa lepra de encima y él traía ya todo. Y él dijo, este río Malú, yo no lo meto ahí. Vino menospreciando el río. Pero cuando él vuelve le dice a Eliseo, ¿será que tú me puedes dar esta de aquí? La carga de un par de mulas para yo llevarme. El que vino menospreciando el agua ahora quiere llevarse la tierra. Tremendo, ¿cierto?
¿Pero por qué razón? Dijo, porque, y quiero que me perdone, porque yo tengo allá un rey y ese rey sirve a otro Dios. Pero lo que es Naamán, este que está aquí, de aquí en adelante, aleluya, no se arrodillará ante otro que no sea el tuyo. Porque el tuyo hizo por mí lo que nadie pudo hacer por mí. Hermano, aplauda al Dios de esta iglesia, porque aquí tenemos un Dios que hace lo que nadie puede hacer por nadie. Denle aplausos al Señor. Déselos con ganas. Usted es un hombre de verdad, sabe escuchar a Dios. Escúchelo, hermano. Levanten la mano los que están todavía solteros. Por favor, escúchenlo. No, en serio. Es que vea, Dios no le va a escoger a usted mujer, porque seguro que usted hoy le echa la culpa, como hizo Adán. Fue la que usted me dio. Entonces Dios dijo, de aquí en adelante no vuelvo a hacer eso. Dios le dice, yo le ayudo si usted se deja. Pero a veces no nos dejamos. Y a veces hay gente terca que dice, Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea Juliana. Dios no se va a meter en eso. Por eso tú la escoges. Pero si usted le pide al Señor, hermano, que está soltero, vea, hermano, la gente no escucha. Donde yo estaba antes de pastor, había un hermanito, buen hermanito, soltero, y pues y ya entre los solteros, entre más mayorcitos sean, pues más difícil porque tienen más urgencia. Digan amén. Y un día lo atiendo en la oficina y me dice, oiga, pastor, es que me caso en 3 meses. Yo le dije, pero ¿usted con quién se va a casar si usted no me ha presentado ni su novia? Dijo, no, es que yo tampoco la conozco. Yo le digo, entonces, ¿por qué ella tiene fecha de matrimonio? Me dijo, no, hermano, es que ella vive en la costa, en tal parte, nosotros estamos en Bogotá, y aquí hay una hermana que es de mucha oración, por eso le digo que usted no tiene que escuchar a todo el que le diga que es de parte de Dios. Y me dijo que Dios le había mostrado que ella iba a ser mi esposa, y como Dios le mostró a ella, yo no tengo nada más que hablar, yo me caso con ella. Hermano, yo no estoy diciéndole esta historia por inventármela. El Señor sabe que es verdad, porque me pasó a mí. No me la contó un pastor, me pasó a mí. Yo le dije, mire, hermano, la hermana puede ser muy espiritual, pero usted tiene que conocer a la persona con la que usted se va a casar primero. ¿Cómo usted va a llegar allá? Que no, hermano, que yo sé que es de parte de Dios, venimos orando por eso. Y dije, hermano, si usted me pregunta a mí, porque me dijo que si yo iba a ir al matrimonio, le dije, yo a ese matrimonio no voy a ir. Pero ¿cómo voy a ir yo a un lugar donde sé que las cosas las están haciendo mal hechas? Le dije, yo no voy, y le doy un consejo, no se case, pero terco. Porque hay gente que está esperando que Dios venga y le diga. ¿Sí me entiende? Y no comprenden que Dios usa a su gente, para eso están los siervos de Dios. No entienden eso. Entonces dijo, no, hermano, y toda manera me caso. Y bueno, hermano, se casó. Al mes se enfermó. Tocó traerlo para Bogotá. Llamé yo a la esposa, va a venir a ver a su esposo, yo no voy para allá. Bueno, aquí se quedó hospitalizado como 3 meses. Cuando salió le tocó irse a separar y ya se dañó la vida. Entonces, hermano, por no, un hombre de verdad, ¿sabe? Y a veces nosotros somos muy llevados de nuestro parecer. No escuchamos a nuestras esposas, no escuchamos a nuestros hijos. ¡Ay, la boca! No se meta. Hermano, si escucháramos, nos ahorraríamos tanto esa ordenación. Ahora, si tenemos que escuchar a cualquier persona, ¿cuánto más a nuestro Señor? Es el Señor. El verso que sigue, por favor. Y vino a él palabra de Jehová. Escucha. Siga, por favor. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete del arroyo de Querit que está al frente de Jordán. Sigamos. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos
que te den allí de comer. Oiga, ¿y él fue y qué? Entonces, hermano, el hombre de verdad escucha y el hombre de verdad obedece. Porque ¿para qué escuchar si no vamos a hacer caso? ¿Sí o no? Si no le dicen no haga eso, bueno, y va y lo hace. Entonces él fue un hombre de verdad que escuchó y obedeció. Hermano, ¿cuántas de las cosas que Dios nos dice acá las escuchamos y no las obedecemos? Pero ¿sabe qué me impacta de esto? Él sabe por qué obedeció, porque él aprendió a confiar en Dios. Y solo uno cuando conoce a Dios y cuando confía en Él, uno le obedece. Hermano, si hoy yo le digo a usted, váyase de aquí para el río, que allá le va a mandar unos cuervos, ¿usted que me cree bobo o qué? Hermano, ¿y usted cree que un hombre no pensó cuáles cuervos? ¿Y a dónde usted me va a sacar cuervos a mí para yo comer? Pero él dijo, si Dios está diciendo que me va a mandar unos cuervos para comer, yo le creo que Dios me va a mandar unos cuervos para comer. Si Dios le dice a usted no tenga miedo porque yo voy a responder por usted hasta el último día de su vida, no tenga miedo porque Dios va a responder por usted hasta el último día de su vida. Aprenda a confiar, 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 confiar. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y no hay nada más lindo que ver que Dios cumple. El verso que sigue. Si avanzamos ahí, se puede, poquito. El 6. Bueno, por la fe. Allá también hay un hombre de verdad, vea. Gloria a Dios. Y vea, hermano, las cosas por difíciles que parezcan, por imposibles que parezcan, si Dios dice que las va a hacer, las hace. Hay un texto en el que Salomón le dice al Señor, con tu mano hiciste lo que con tu boca prometiste. Oiga, lindo eso, ¿cierto? Porque nosotros sí decimos un poco de bobadas, pero no cumplimos. Pero Dios no. Cuando Dios dice algo, hermano, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es una belleza. Hermano, yo sí quisiera que usted pensara en la buena vida de Elías. Sin trabajar. ¿Cuántos no quieren un día levantarse tarde y no hacer nada? Sin trabajar. Sin profetizar. Que era profeta y no tenía trabajo. Y se levantaba y los cuervos le traían pan y carne. Ni siquiera huevo. Carne. Con lo rica que es la carne. Por la mañana. Y bebía el arroyo. Relajado. Y bebía por la tarde, otra vez le daba hambre y bebía los cuervos por la tarde. El sustento del Señor. Y estaba relajado. Y a veces Dios nos lleva a temporadas buenas. Hay temporadas de las que uno quiere salir pitado, ¿cierto? Y hay temporadas que uno quiere que el tiempo se pare ahí. Y yo quiero quedarme aquí, esto está bueno. Pues Elías puso pausa ahí y dijo, esto está muy bueno aquí. Pero se le olvidó que él había dado una orden. Y la orden que él había dado era que el cielo se cerrara. Y fue víctima de su propio invento, porque por haber dado esa orden, el arroyo se secó. Sí, la Biblia dice, en el verso que sigue, pasados algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Pero ¿sabe una cosa? El hombre de verdad espera en Dios. Hermano, hay muchas cosas que no pasan como queremos que pasen porque no aguantamos un caldo. Nos convertimos en ese Abraham que dice, Señor, pero ¿quién me va a heredar? ¿Quién me va a heredar? ¿Quién me va a heredar? Y el Señor le iba a cumplir, pero él trajo a luz un Ismael que no era la respuesta de Dios. Es mejor esperar al Isaac
que apresurarse con un Ismael. Y uno no entiende eso. Nosotros, cuando yo estaba pequeño, mi papá le dio por irnos en carro desde Bogotá hasta Ecuador, que a pasear. Bueno, y nos fuimos en carro con el hermano Fernando López. Y creo que Guillermo Rativa también. Y nos fuimos de Bogotá a Cali, ahí nos quedamos en una iglesia grande, no sé cuál sería, si la central o qué. Al otro día madrugamos de Cali a Pasto, y ya en Nariño, ya la primer ciudad de Ecuador se llama Tulcán. Y llegamos. Y yo estaba niño, y yo recuerdo que yo empecé a caminar por esa ciudad y empecé a ver unas billeteras tejidas. Y yo no tenía un peso, pero yo quería una billetera, porque así somos. A veces, señor, que quiero un carro y no sabe ni manejar, pero así somos. Entonces yo le dije a mi papá, papi, yo quiero una billetera. Y yo no andaba sino como con 5.000 sucres que tenía, porque mi papá me había regalado 1.000 pesos para todo el viaje y los cambié y me dieron 5.000 sucres. En ese tiempo en Ecuador era el sucre y no el dólar. Y yo con esos 5.000 dije, yo necesito guardar mi plata. Usted sabe. Y yo quiero una billetera. Y papá me dijo, hijo, mira, vamos a ir a un lugar donde las billeteras son mucho más bonitas que estas. Espérate y yo te compro esa billetera bonita porque en ese lugar son mejores. Pero como uno es terco, le dije, no, yo quiero esta. Yo quiero, y eran unas tejiditas ahí. Esta es la que me gusta. Y, mami, dígale a mi papá que me compre la billetera, que no sé si es que yo quiero guardar mi plata y ese me otra vez. Hijo, vamos a ir a un lugar mejor. Espérate. No, papi, yo quiero esta. Ustedes que no me la quieren comprar. A veces nosotros pensamos que es que Dios no quiere darnos algo. Y resulta que Dios sabe por qué nos da y sabe por qué no nos da. Y subraye algo en la vida. No todo lo que Dios nos da es porque Dios quería dárnoslo. A veces es porque somos muy fastidiosos. Es la verdad. No todo lo que Dios nos da es porque Él quería dárnoslo. Por eso le dijo a Israel, te di rey en mi ira y te lo quité en mi furor. Lo que Él le dio, Él no se los quería dar. Pero le dijo, bueno, ponles un rey porque no te han desechado a ti, sino a mí para que no reines sobre ellos. Dios quería darle rey, Dios no quería. Pero el pueblo empezó a fastidiar. Queremos un rey que vaya delante de nosotros como todos los demás pueblos. Queremos. Entonces, bueno, si quieren, pues tomen. Y después les va a quitar las hijas, les va a quitar las tierras, los va a poner a producir. Pero como ustedes no quieren que yo sea su rey, hágale. Entonces, hermano, a veces hay que aprender a esperar. El caso es que yo pagué la novatada. Mi billetera. Y dijo, ¿sabe qué? Cómprele esa berraca billetera a este chino para que no canse. Y me la compraron. Y guardé mis 5.000 sucres y yo no creía en nadie. Listo, pasó el paseo, fuimos a Tulcán, fuimos a otra ciudad que llamaba Salinas, fuimos a varias, Guayaquil. Pues, cuando llegamos por allá a otra ciudad, hermano, y empiezo yo a ver unas billeteras en cuero, con una puesta aquí metálica, pero una elegancia. Y yo ya veía a la mía y decía, qué porquería esta billetera. Papi, cómpreme la billetera. Me dijo, hijo, yo te advertí y tú no quisiste esperar. Hermano querido, el Señor dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros. Yo sé el fin que quiero darles. Ahí a donde está, todavía no vamos a terminar, ya casi, pero todavía no. ¿Por qué no levanta su mano un momentico al Señor y le dice, oiga, Señor, yo quiero aprender a esperar en usted? Porque hay muchas oportunidades que se van y uno cree que esas eran. Pero ¿por qué no esa? Pero ¿por qué le dice, Señor, yo quiero aprender a esperar en usted porque usted tiene lo mejor para mí? Y lo mejor no es lo que tú crees que sea, sino lo que Dios dice que es. Levante la mano uno que diga, Señor, voy a abandonar mi voluntad y voy a confiar en lo que tú tengas para mí, Señor. Quiero eso, quiero lo que tú tengas, no lo que yo piense. Tú sabes que es lo mejor y voy a esperar eso. Calmémonos, hermanos, calmémonos, que Dios tiene lo mejor. Mi hermano, mi papá era pastor en una iglesia en un sector bien peligroso de Bogotá. Yo empecé a hacer unos cultos ahí. El sector se llamaba María Paz, pero le decían María Paz, Paz, Paz.
Yo hacía cultos todos los viernes, llegué a reunir hasta 60 personas. Tenía un atrilcito, tenía una cabinita, tenía un micrófono. Y cuando un día mi papá me dice, el hermano Álvaro Torres llama a mi papá y le dice, está trasladado para la iglesia central de Bogotá. Eso fue como si me hubieran pegado una puñalada en el alma, porque yo estaba ilusionado con ese grupito. Usted no sabe cuánto yo lloré. Lloré demasiado, porque mi papá dijo, no vamos a abrir una obra ahora que yo me voy, para que algunos hermanos se vayan y le hagan daño al pastor que viene. Así que usted no va a salir ahí. Y hasta los hermanos hicieron una carta y se la pasaron a mi papá para que me dejara ahí. Dijo, no vamos a abrir ninguna obra ahora, la abrirán después. Lo que está en el tiempo de Dios, está en el tiempo de Dios. Y entonces yo lloré y lloré y lloré, pero bueno, nos fuimos trasladados para la central. En la central conocí a mi esposa. De la central salí a abrir una obra allí, donde Dios me regaló mis hijos. La obra que Dios me regaló fue hermosa y estoy mejor. Pero en el momento uno no comprende eso. Por eso el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y hay que aprender que en la vida es así, la vida cristiana hay cosas que uno dice, Señor, pero usted ¿qué inventa? ¿Qué está haciendo? Y el Señor dice, déjeme trabajar, porque si hay alguien que sabe lo que hace, ese es mi Señor Jesucristo. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Vea, hermano, se secó el arroyo, pero a mí lo que me gusta es que, hermano, nosotros no se nos han dañado los zapatos, ya le estamos diciendo, Señor, se me están dañando los zapatos. Dios no necesita que tú le digas eso. ¿Usted cree que yo voy a esperar a que mi hijo ande con las medias rotas para comprarle un par de medias? Si yo soy un padre responsable, digo, ya las medias ya se le están viendo las uñas, hay que comprarle otras. Y si nosotros siendo malos hacemos eso, ¿usted cree que Dios, yo tengo que abrirle los ojos a Dios para decirle, Señor, mire, no tengo para el mercado y mi relación con Dios se convierte solo en eso? No, hermano, usted, bienvenido a este club donde tenemos un papá responsable. No tienes que abrirle los ojos a Dios. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Alguien que pueda aplaudir al Señor porque ha visto que Dios sabe y que Dios provee. Entonces, póngame el versículo siguiente, por favor. Póngame el versículo. Pero me queda un ratico. Vea, el versículo siguiente de este. Mire, se secó porque no había llovido. Versículo siguiente. Uno lee la Biblia y uno pasa este versículo y no se imagina nada. Pero ¿sabe qué me imaginé yo? ¿Por qué en este versículo uno arranca diciendo, y entonces clamó Elías a Jehová, Señor, el arroyo se secó? ¿Por qué no dice eso? Porque Elías sabía de quién dependía. Entonces dice, a veces usted dice, Señor, pero ¿por qué no? Espere, mire que él ni siquiera alcanzó a decirle al Señor, Señor, se secó el arroyo. ¿Y quién habló primero? ¿Quién habló primero? Dios. Hermano, porque usted las cosas lo cogen por sorpresa a usted, pero a Dios no. Lo que usted dice, ¿qué voy a hacer? Ya Dios sabe qué va a hacer. ¿O es que no ha leído la Biblia cuando el Señor vio la multitud y llama a Felipe? Felipe. Y viene Felipe, sí, Señor. Felipe, mire, ¿de dónde compramos pan para que todos estos coman? Jesús le pregunta a Felipe eso, ¿le da la Biblia? Y Felipe, uy, Señor, espere, saco la calculadora. Señor, 300 denarios de pan, el sueldo casi de un año no alcanzaría para que cada uno comiera un bocado. O sea, a veces el Señor nos tira la pelota para ver qué cara hacemos. ¿De verdad? A veces dice, ¿y qué vas a hacer? Y usted se desespera, Señor. Pero siga leyendo el versículo. Pero esto decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando vengan esas situaciones a su vida, no se desespere. No diga, me voy de la casa porque tengo problemas con mi mujer. Todos tenemos problemas con la esposa. Todos. Y ellas con nosotros. Pero no se desespere. Siempre órele al Señor y dígale, Señor, lo que más me tranquiliza de todo esto es que tú ya sabes lo que vas a hacer.
en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la situación difícil, acuérdese que hay un Dios que ya sabe lo que va a hacer. Entonces eso a uno le da paz y tranquilidad. Diga gloria a Dios. Entonces el Señor le mandó una notificación de traslado a Elías. Oiga, amen a este hombre. Bueno, eso entre hombres suena raro, ¿no? Pero ustedes me entienden. Aquí estamos entre hombres de verdad. Ámenlo porque en cualquier momento el Señor le manda una notificación y le dice: su ciclo en Aruba ha terminado. Y entonces ahí dice: ay, pastor, lo queríamos mucho. Dígaselo ahora. Invítelo a almorzar ahora. Dele la bendición ahora. Después ya para qué. De verdad, uno a veces no entiende que el día es hoy. ¿Cuántos dicen amén? El día es hoy. Entonces le trasladaron a Elías y lo mandaron de la mega iglesia donde estaba todo hecho. Y el Señor dice: no, tranquilo, mijo, que ya le arreglé el problema. Váyase para una ciudad en Sarepta, que yo ya le dije a una viuda que responda por usted. No, esos traslados del Señor. Sí. Una viuda. Señor, pero ¿cómo me va a trasladar así? No dice: allá hay una familia que lo está viendo. No, es una viuda. Y yo creo que Elías se fue esperanzado en que era una viuda pensionada al menos, ¿cierto? Si es pensionada, algo haremos. ¿Sí o no? Pero él siguió y se fue para allá. Hermano, es que aquí no importa a dónde Dios nos envía. Escuche y practíquelo por siempre. Aquí lo que importa es con quién vamos. No te preocupes por donde Dios te manda. Preocúpate por estar seguro que Dios va contigo. Hay una canción muy antigua que dice: alguien va conmigo de la vida en el correr, a cada momento dándome de su poder. Usted tiene que estar tranquilo que si Dios lo manda al paraíso, Dios está con usted. Y si Dios lo manda al desierto y Dios está con usted, Él todavía cambia los desiertos en paraísos, dice la palabra de Dios, y el valle seco en estanque de agua para habitar. Así que, hermano, no es a dónde vas, es que estés seguro que vas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alguien grite gloria a Dios. Dijo: no, pues si vamos para allá vamos. Mire, y no dice ese verso que sigue: Señor, ¿y por qué ese traslado así? ¿Sí? Dice eso. ¿Qué dice? Ay, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Porque un hombre de verdad, ¿qué? Obedece. Se fue para allá. Hermano, pero llega a la puerta de la ciudad y se pilló a la viuda. Dios le dijo: esa es. Y como Elías estaba mal acostumbrado, y dijo: oiga, mija, tráigame un vaso con agua. Le vio cara de arroyo y de cuervo. Dijo: esto sigue igual. Tráigame un vaso con agua. Y ella yendo para traerla, él la llama. Y le dice: no, pero espere, este sí era un pastor bien concha. Le dice: no, pero espere, no vaya a traer agua sola. Tráigame, ¿qué tal este? Tráigame también una tortica cocidita ahí bien buena. Un pastor llegó a una iglesia. Este chiste es de mi papá, es viejo. Mi papá estuvo aquí, ¿cierto? Y él contaba ese chiste desde que yo era pequeño. Un pastor llegó a una iglesia y como bien vestido, entonces como que a una hermanita le dio como piedra. Dijo: este hermano es todo ahí, todo agrandado. Y pedirá que lo voy a enseñar a ser humilde. Y dijo: pastor, lo voy a invitar a almorzar a mi casa. Claro, hermana, yo voy. Pero eso sí, dígame de una vez, ¿cómo le gusta el huevo? Dijo: no, encima de la carne, hermana. Sí. Quería volverlo humilde. Y él dijo: no, agarren la carne y le pone un huevo arriba de la carne. Pues Elías parece que era así. Porque le dice: tráigame un vaso con agua. Bueno, un vaso con agua. Pero cuando ella va, le dice: no, pero y una tortica también. Y tráigame una torta. Y la mujer le dice: bueno, vive Jehová, tu Dios, que ahorita antes que tú llegaras, iba yo a recoger estos leyos porque tengo un poquitico de harina, un tris de aceite para hacer una tortica para mi hijo y para mí. Hermano, escucha esto. Y nos la íbamos a comer y después ¿qué íbamos a hacer? A dejarnos morir.
Hermano, la pobreza más extrema, no, yo no he visto una pobreza más extrema que una persona diga voy a hacerme esto y después de esto me muero de hambre. Y eso que se le iba a comer con el hijo, eso es cuento. Aquí los que somos padres, y aún los que somos padres no, todos somos hijos. Quiero que por un momento se acuerden de su mamá. Si se acuerda, ¿sabes? Cuando le servían la comida y había poquita. Y usted como buen hombre, un hombre de verdad, traga harto, ¿sí o no? Ahorita me voy a ir a comer una hamburguesa bien. No son indirectas. Claro, y la mamá servía y uno llega taca, 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 y uno queda como si nada. Y la mamá apenas empezando, pero yo me acuerdo que mi mamá a veces decía, hijo, yo ya estoy llena. El amor de una mamá es una cosa impresionante. Hijo, ya estoy llena. Yo, no, mira que ya no tengo hambre. ¿Se quiere comer esto? Y dice, ¿de verdad, mami? Y uno, ¿qué le va a importar si la mamá está llena o no está? Venga. Hoy día es que uno entiende. Hoy día es que uno entiende los sacrificios que hizo una mamá por alimentarlo a uno. Así que esta mujer iba a hacer la torta y le iba a decir al hijo, hijo, cómetela. Yo estoy bien. Y después iba a dejar morir. Pero esas situaciones difíciles, Elías no dijo, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Porque a veces nosotros lo primero que hacemos cuando llega una situación difícil es reclamarle al Señor. Pero se nos olvida que a veces Dios nos lleva a situaciones difíciles para que pongamos la fe en acción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo va a poner en práctica? Dios nos lleva a un lugar para que usted ponga su fe en acción. Y entonces Elías no se pone, Señor, aquí no era, ¿será que está en la viuda? ¿Será que es otra? No. Elías le dice, vaya tranquila y haga como dijo, solo con una condición, tráigame a mí primero. Tráigame primero a mí. Porque allá en el arroyo había mucha comodidad, pero no había ministerio en acción. Dios no quiere hombres aquí en la iglesia con mucha comodidad, pero que no tengan un ministerio en acción en la iglesia. A veces nosotros venimos aquí solo para que Dios nos bendiga en la empresa y nos vamos, pero tú tienes un trabajo que hacer en la iglesia del Señor y Dios quiere que tú tengas un ministerio activo en la iglesia. Levántate y dile, Señor, ¿qué hay que hacer? Yo lo voy a hacer. Así que Elías dijo, me tocó sacar el profeta que tengo dentro. Llegó la hora de trabajar. Ve, cocina y tráeme a mí primero, porque así ha dicho Jehová. Oiga, volvió a ser profeta el hombre. Volvió a activar lo que tenía guardado. A veces la fe la tenemos guardada, la tenemos bien tapadita, pero Dios permite la enfermedad, Dios permite la escasez para que le quitemos la tapita y la pongamos en acción. ¿Cuántos dicen amén? Alabo a Dios por los problemas, diga amén. Alabo a Dios por la escasez, alabo a Dios por la enfermedad, porque cuando ella llega, yo pongo mi fe en acción y puedo ver la gloria de Dios obrando. Oh hermano, dele gracias a Dios cuando Dios lo saca de la zona de confort. Dele gracias a Dios cuando llega el problema, porque ahí usted va a ver a Dios obrando poderosamente. Alguien aplauda fuerte a Jesús. Aleluya. Hermano, y la mujer fue hizo lo que Elías le dijo y le trajo primero. El hombre comió. Y hay milagros bonitos como el de los panes, que uno ve que hubo una multiplicación allí. Pero hay otros milagros que a veces me parecían más poderosos, porque es que no dice que ella llenó muchas tinajas como la de la viuda de Eliseo, no. Dice que el aceite no escaseó. ¿Qué quiere decir? Que ella iba y hacía la tortica y se lo gastaba y se comía eso. Pero cuando al otro día iba a hacer otra torta, ahí estaba el cuncho. El sustento de Dios no quiere decir necesariamente que siempre sobre, pero sí que nunca falte. Dios no nos prometió que nos iba a sobrar, pero sí nos prometió que nunca nos iba a faltar. Jehová es mi pastor. Dígalo fuerte. Nada me faltará. Descanse en eso. No sé cuál milagro es más potente. Si que tú siempre llegues a tu casa y tengas 20 libras de arroz,
10 libras de salmón, 10 libras de pollo, 10 libras de carne, o que llegues y tengas el mismo conchito de arroz, pero lo haces y ves la mano de Dios ahí multiplicando eso, comes con tu familia, piensas que va a ser mañana, pero cuando llegas otra vez, ahí está la misma bendición. Oh, Dios es igual de poderoso en la abundancia y en la escasez sigue siendo igual de poderoso para proveer a los que en Él esperan. Aleluya. Yo quiero que hoy aplaudamos al Señor. Dios está aquí para inyectarle fe a alguien que necesita creer en Él. Oiga, y comió él y ella y su casa, ¿qué? Muchos días. Yo no quisiera como alargarme así como tanto. ¿Quién está el pianista aquí? Ayúdeme a tocar, hermano, por favor. Me gusta como ser así tan larguero para predicar. Pero hermano, después de eso, bueno, ya usted sabe, el niño murió, él oró, el niño resucitó. Después, él se enfrentó a Acab. Y escucha, hermano querido, y apúntelo ahí, un hombre de verdad va en contravía del mundo. Me gusta que la Biblia, hablando de Ezequías, dice que él se rebeló y no siguió dándole tributo a un rey que las tenía montadas. La Biblia, creo que es en Efesios, que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Pero un hombre de verdad no puede seguir la corriente de este mundo. Nosotros vamos contra corriente. Es por eso que nosotros no encajamos en el mundo, porque el mundo va para allá y nosotros vamos para allá. Y usted no puede meterse ahí y decir: yo también voy para allá. No. Usted no es del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces Elías no dijo: no, pues sí, no. Elías dijo: aquí vamos a resolver esto. O Jehová es Dios o Baal es Dios, pero esto lo arreglamos aquí. Y esta gente hizo su show. Un poco de profetas, cientos de profetas, y Elías solo, pero era un hombre de verdad. No importa cuántos hayas en tu trabajo, pero tú eres un hombre de verdad. Tú eres diferente. Tú estás en Cristo. Y si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Eso es lo que somos. Y les dijo: ¿saben qué? Háganle ustedes primero. Hagan lo que quieran. Se burlaba de ellos. Pero es que uno llega y ve a Elías ahí y no ve todo lo que era ese hombre para llegar ahí. Cuando ellos no pudieron hacer nada, Elías dijo: me toca a mí. Construyó el altar, cortó el animal, mandó a echar agua. Los que han hecho asado saben que un palo mojado no prende. Pero él dijo: si aquí no va a quedar duda de quién es quién. Y una oración sencilla: Jehová Dios de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cuando terminó de orar ese hombre normal, así como usted, cuando él terminó de orar, Dios envió fuego del cielo. Y todavía Dios sigue usando hombres para enviar fuego del cielo. Y en este mismo momento tú puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, pero un hombre de verdad, no tenga pena de escribir lo que le voy a decir, es frágil. Con esta terminamos. Porque a nosotros nos enseñaron de pequeños: no chille que usted es un varón. ¿Sí o no?
No sea niña. Entonces nos enseñaron que nosotros éramos autosuficientes. Soluciónelo, arréglelo, hágale, no se devuelva, reclame, diga, pelee, grite, mande. Porque nos enseñaron eso. Pero Dios no enseña eso. Porque ese mismo que usted vio que hizo descender fuego del cielo, no le tuvo miedo a 450 hombres, pero sí le tuvo miedo a una mujer. Así es la vida. Porque una mujer le dice: mañana así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tu cabeza no está como uno de los profetas a los que le quitaste la cabeza. Le dio 24 horas de vida. Y yo no sé, hermano, pero a veces llegan pruebas difíciles y nosotros las soportamos. Y llegan pruebas fáciles y nosotros queremos echar para atrás. Yo no entiendo eso. No se le corrió a estos manes y sí a la mujer. Y arrancó y se largó por allá, por el desierto, un día de camino con un criado. ¿Qué le pasó? No, es que eso está registrado ahí para que usted no se le olvide que él hizo caer fuego del cielo. Pero era un hombre. Y los hombres también lloran. Los hombres también se asustan. Los hombres también tienen miedo. Los hombres también son frágiles. Son humanos. Y entonces él dejó al criado por allá y después se fue y se tiró debajo de un enebro. Y dice la Biblia que él quería ¿qué? Morirse. ¿Cuántas veces usted no ha querido dejar todo tirado? ¿Sí o no? Y largarse. Yo una vez me acuerdo que una hermana me dijo: pastor, quiero dejar a mi esposo tirado y largarme y que nadie sepa de mí. Y le dice Elías al Señor: Señor, máteme, quíteme la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Máteme usted y que no me mate esta señora. Máteme. Pero hermano, aquí es donde viene lo milagroso. ¿Quién que tiene 24 horas de vida se queda dormido? Yo conozco a dos, a Elías y a Pedro. Porque a Pedro lo mataban al otro día, estaba roncando y durmiendo al lado de dos soldados. Porque ahí es donde, en esa debilidad tuya, hombre, hay un Dios que está ahí para ti. Y él logró conciliar el sueño. Pero mire lo más lindo. Viene el ángel y le toca: Elías, levántate y come. Y cuando él mira en el desierto, donde no hay nada, donde no hay nadie, pero hay Dios. Porque cuando nadie está, hay uno que está. Levántate y come. Escúcheme, hermano. Escúcheme el mensaje de Dios para Elías. Y él se levantó, ¿y qué había? ¿Y qué más? Y agüita. Y yo siempre dije: Señor, ¿usted por qué le hizo ese menú a Elías? Porque esa torta se la hizo Dios. Él se levantó y se la comió y no dio ni las gracias, se volvió a quedar dormido. Pero el Señor, que le conoce el estómago a su hombre, dice: este quedó con hambre. Y le dice que volviendo ya declara la identidad. El ángel de Jehová la segunda vez lo tocó y le dijo: Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, quiero decirte en el nombre del Señor que el enemigo intentará tumbarte muchas veces. El enemigo intentará que no quieras entrar por esta puerta a orar a Dios. Te atacará en tus finanzas, te atacará en tu familia, te atacará en tu estabilidad económica, te atacará en tu estabilidad emocional. Pero cuando estés viviendo eso, entonces vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta que hay un Dios que no te juzga, todo lo contrario, que hay un Dios que entiende tu debilidad. Y que en medio de, oiga, hermano, si Elías no le da miedo, ese milagro no estaría en la Biblia. Ese milagro está en la Biblia porque Dios dice: hay hombres débiles, pero hay un Dios fuerte. Gloria al nombre del Señor. Ese milagro está en la Biblia porque hubo uno que sentía que no podía más. No tengas miedo. Cuando sientas que no puedes más, vas a ver a Dios diciéndote: te queda un largo camino todavía. Pero ¿sabe qué es lo más bonito del menú? Le hizo el mismo menú de la viuda.
Y con ese menú en el desierto donde no había nadie, Dios le dio un mensaje a Elías. Y es el mensaje que yo quiero que usted nunca se le olvide. Dios le dice: mira, aquí no están los cuervos, aquí no está la viuda, pero aquí estoy yo. Yo te hago esta torta para que tú entiendas hoy que nunca fueron los cuervos, que nunca dependiste de la viuda, que siempre fui yo. ¿Cuántos dicen amén? Oh, aleluya. Siempre, yo siempre digo esto. Dios nos dice hoy: siempre fui yo, siempre soy yo. Y yo no sé si usted lo aplaude. Y siempre seré yo, dice el Señor. Hermano, quiero orar por uno de ustedes. Aquí hay espacio, allí hay espacio, que quiera hoy hablar un momentico con Dios y quizás sentir que Dios a través de su Espíritu Santo le puede tocar en esta noche. Venga por aquí, permítame orar por usted en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, Elías hizo descender fuego, sí, pero era un hombre como tú y como yo, con los mismos miedos, con los mismos temores, con los mismos errores, con los mismos fracasos, pero en manos de un Dios que todavía puede obrar. Dele libertad al Espíritu Santo en el nombre de Jesús en esta noche. Dele toda libertad al Espíritu Santo, hermano, en el nombre de Jesús en su vida. Deje que Dios quebrante su alma ahora. Señor, aquí estamos estos hombres llenos de errores, pero con un deseo de ponernos en tus manos. Señor, tócanos en esta noche. Toca a estos hombres, Señor, en Aruba, con el poder de tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres soberano aquí, Señor Jesús. Esta es tu iglesia, mi Dios. Estos hombres te necesitamos mucho, Señor, en nuestra vida. Oh, por favor, haznos tener una experiencia contigo esta noche preciosa, que marque nuestras vidas para siempre, Señor. Yo te lo ruego, mi Jesús, yo te lo ruego, mi Dios. Me pongo en tus manos, Señor. Soy frágil, pero te tengo a ti, Señor. Soy débil, pero te tengo a ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Aleluya. Esa que cantaron ahora, te invito a quedarte en mi casa cada día más. ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? Tome su momento, disfrute ahí, hermano querido. Hable con el Señor. Hable con el Señor.
Deje que Dios toque su vida, hermano amado. Deje que Dios toque su corazón ahí a donde está. Usted puede tener una experiencia poderosa con Dios y su Espíritu Santo aquí ahora mismo. Hable con Dios. Este es su momento, hermano amado. ¿Qué quiere decirle al Señor? ¿Qué hay allá en lo más profundo de su corazón? ¿Qué quiere que Dios sepa esta noche? ¿Qué anhelos tiene? ¿Qué sueños tiene? ¿Qué frustraciones tiene? Háblele. Háblele al Señor. Aleluya. Aleluya. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Escucha, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Aleluya. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu
tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Sin tu presencia, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Aleluya. Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidar y decir que eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, Dios de mañana y los siglos. Si yo
siglos. Alábenlo a Dios, alábenlo un momento, hermano. Dele ese aplauso al Señor, bendígale un momento. Oh, exáltele, dígale: Señor, quiero obedecerte. Quiero oír tu palabra, pero quiero obedecerla, Señor. Bendígale un momento, hermano, bendiga a Dios un momento, exáltele. Oh, dele la gloria un momento, dele la gloria. Oh, Él está aquí, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya. Dígale gracias un momento. Dígale gracias. Dígale gracias un momento, hermano. Cierre sus ojos y dígale un momento. Oh, Él es bueno, hermano, Él es bueno. Él quiere bendecirnos, Él quiere llevarnos a otro nivel. Él quiere hacer de ti grandes maravillas. Un hombre de verdad, un hombre con una visión de la vida diferente. ¿Por qué no permitirle a Dios que Él siga obrando en nosotros? Entra en mi vida. ¿Por qué no permitírselo? Sana todas mis heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Sí, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en estremece mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra de mi casa, entra de mi vida, cambia tu sana toda mi herida, dame a mi vivo santidad, y que encima a vos la sobra bota mi gran amor. Haz un milagro de mí, haz un milagro de mí. Milagro de mí. Aleluya. Aleluya, aleluya. Haz un milagro en mí.
Dréntate en mi casa, dréntate en mi vida. Gracias te damos, Dios. Creo que Dios nos ha hablado, hermanos. Hemos empezado bien nuestro primer servicio del Congreso, ¿verdad que sí? ¿A cuántos Dios nos ha hablado? ¿Cuántos vamos a poner en práctica lo que hacen los hombres de verdad? Recuérdenme en esos puntos que tienen en cuenta los hombres de verdad. Número 1, aprenden, saben escuchar la voz de Dios. Amén. Número 2, hombres de verdad obedecen. Número 3, son hombres de fe. Los hombres de verdad son hombres de fe. Número 4, los hombres de verdad saben esperar en Dios. Amén. Saben esperar en Dios. Uno a veces resuelve las cosas a la manera de uno, y ahí es cuando perdemos las bendiciones. Y número 5, los hombres de verdad son hombres. Somos frágiles. Guardémoslos. Tome nota. Escríbalos. Repáselos en casa. Porque lo que Dios quiere es que esto que aprendemos lo podamos llevar a la práctica. Y solo hay alguien que será bendecido de obedecer lo que hemos escuchado hoy. ¿Quién es ese alguien? Señálese así, vea. El bendecido de obedecer y guardar esos principios de los hombres de verdad, si los guardamos, si nos proponemos hacerlo, somos nosotros. Usted será bendecido y será bendecido todo lo que esté a su alrededor. Amén. Así que, hermanos, los que seremos bendecidos de ser hombres de verdad somos nosotros. Amén. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Digan amén. ¿Cuál es nuestro lema? A ver, que suene en un solo coro todos. Hombres. Amén. Gloria a Dios. Suena un poco fuerte, ¿cierto? Para hombres que somos, para esas voces que hay aquí. Pero es que los hombres de verdad son los que guardan esos 5 puntos. Amén. Esos son los hombres que Dios quiere ver. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle que nos bendiga, que nos ayude y que bendiga la vida de cada uno de nosotros. Mañana los esperamos. ¿A qué horas? Mañana los esperamos, siquiera 6 de la tarde. Venga a orar. Venga a orar y dígale: Señor, ayúdame a poner en práctica eso que estoy aprendiendo. Amén. Mañana estaremos, el templo estará abierto desde temprano. Venga a orar y tendremos nuestra segunda conferencia mañana. Amén. El sábado, ¿a qué horas? 3:30 la primera conferencia. Amén. Organice su tiempo, su trabajo, busque reemplazo, cancele otro compromiso, pero véngase acá. Amén. Amén. Y la segunda conferencia el sábado, ¿a qué horas? 7 de la noche. Domingo la cita es ¿a qué horas? 9 de la mañana empapeamiento, 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Amén. Terminará nuestro congreso el domingo a las 6:30. Daremos inicio al último servicio de nuestro congreso. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios ya empezó a bendecirnos? Digan amén. Levante sus manos, oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias. Infinitamente gracias, Señor, por bendecirnos, Dios, con tu respaldo, con tu palabra, Dios,
por usarnos, Dios, por bendecirnos a través de nuestro hermano Cristian, Señor. Gracias por tu palabra bendita y gloriosa, Señor. Ayúdanos a guardar estos principios en nuestra vida. Oh Dios, a ser esos hombres que tú quieres, esos varones que tú quieres que seamos, Dios. Esos hombres que hacen la diferencia, Señor. Esos hombres que tienen claro, están definidos, se han determinado a seguirte, a servirte, a hacerte fieles, Dios eterno, te lo ruego en el nombre de Jesús, oh Dios maravilloso. Gracias, Jesús. Mil gracias, Dios eterno. Mil gracias, Señor Jesús. Mil gracias,